Hola Nerd Students, ahora vamos a empezar con una serie de farmacología. Esta va a ser la introducción a ella. Pero principalmente, ¿de dónde viene la farmacología? Esta es una rama que viene de diferentes materias auxiliares o derivadas, principalmente de la fisiología, que es una de las ciencias más básicas que existe en cualquier estudiante del área médica. Sin embargo, la misma farmacología a su vez es básica en cuanto hablamos de las áreas auxiliares de la medicina, como biología molecular, inmunología, genética, microbiología, bioquímica, fisiopatología, salud pública, ecología, y de las derivadas de la propia, que son farmacología aplicada, clínica, terapéutica, toxicología, farmacoeconomía, farmacoepidemiología y farmacovigilancia, que a continuación vamos a resolver qué son estos conceptos. La palabra farmacología tiene distintas variables en cuanto a significados. Aquí vamos a abordar algunos de los más importantes. La farmacología es propiamente una fisiología en la cual se estudian las respuestas obtenidas a través de los estímulos representados por los medicamentos, al igual que es el estudio de las sustancias que interactúan con sistemas vivientes por medio de procesos bioquímicos, activando o inhibiendo procesos biológicos. De igual manera, comprende el conocimiento de la historia, origen, propiedades físicas, características químicas, presentación, efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación y eliminación, así como el uso terapéutico, diagnóstico y preventivo. También es el estudio de la acción que ejercen los fármacos y de cómo actúan. Si nos vamos simplemente por la etiología, fármaco es fármacon, que es un purgante o purificación. Es una sustancia química que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta, esta siendo beneficiosa o tóxica. Un medicamento es una sustancia química que es útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o de síntomas o signos patológicos, o que es capaz de modificar los ritmos biológicos del ser humano. También es una sustancia ajena al organismo que ejerce efecto biológico pronunciado en algún órgano, tejido, aparato, sistema o grupo de células. ¿Y qué es el efecto biológico pronunciado? Esto se refiere a cambios fisiológicos o bioquímicos por una interacción del xenobiótico con los componentes de un sistema. Una droga es una sustancia generalmente de origen vegetal identificada como un principio activo. Esta palabra viene del vocablo inglés drug. Se confunde con las sustancias que producen una farmacodependencia. Un xenobiótico es una sustancia ajena al organismo y que tiene la categoría de medicamento. No hay medicamento perfecto, y el balance entre los efectos beneficiosos y no útiles es lo que le da una sustancia a la categoría de medicamento. Ahora hablemos de los tipos de medicamentos que existen. Los medicamentos innovadores o de patente son aquellos que resultan de un proceso de investigación que está protegido por una patente y es fabricado de manera exclusiva por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Los medicamentos genéricos intercambiables son productos con las mismas sustancias activas o fármaco que los originales, es decir, los anteriores. También es la misma vía de administración, concentración o potencia que el medicamento innovador, que después de haber pasado distintas pruebas de intercambiabilidad han demostrado que su comportamiento en el cuerpo humano va a ser igual o equivalente al producto original. Por otro lado, los medicamentos similares son también llamados no innovadores o productos copia. No han pasado por ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, forma farmacéutica o cantidad de fármaco, la forma de preparación o los aditivos que se usan en su elaboración pueden hacer variar la biodisponibilidad, o sea, su comportamiento dentro del organismo. Los medicamentos similares son designados con un nombre comercial. La toxicología principalmente es la ciencia de los venenos. Son sustancias extrañas al organismo que son consideradas nocivas por sus efectos indeseables o bien medicamentos administrados en dosis mayores a los referidos con fines terapéuticos. Se trata primordialmente de sustancias químicas responsables de intoxicaciones domésticas, ambientales, industriales y agropecuarias.
La toxinología es el estudio científico de sustancias nocivas producidas por organismos vivos, sean plantas o animales. Toxón, tóxico y toxina. ¿Qué es esto y qué diferencias tiene? Un toxón es la sustancia de cualquier origen cuya presencia en los seres vivos produce acciones o efectos nocivos en la homeostasis en grado variable hasta la muerte. Un tóxico es una sustancia de origen químico que es un toxón, y una toxina es una sustancia o compuesto de origen biológico que es un toxón. Es decir, los toxones en sí es la presencia de cualquier sustancia. Ya puede ser algo tóxico o alguna toxina. Se podría decir que es el tema principal y se desglosa el tóxico, que principalmente es de origen químico, y una toxina, que es de origen biológico. Hablando en específico de la terapéutica, existen muchas variantes en cuanto a su significado. Servicio de cuidado, sirviente esclava, cuidado que presenta un sirviente o lo curativo. Aquí vamos a hablar en específico de las definiciones. Para algunos es la rama de los conocimientos médicos que se ocupa de todo aquello que puede emplearse para curar o aliviar las enfermedades. En el caso del uso de los medicamentos se denomina farmacoterapia y siempre se pretende lo siguiente: modificar síntomas o signos, reponer sustancias que no están presentes o lo están en una cantidad insuficiente, o para matar microorganismos o parásitos. La adherencia terapéutica es la interacción médico-paciente, que corresponsabiliza los efectos de los medicamentos para determinar su buen uso, evitando lesiones o pérdida de las respuestas útiles. La farmacología general va a estudiar todos los aspectos que son comunes a todos los medicamentos, relativos a su conocimiento tanto fuera como dentro del organismo. Da las bases correspondientes para caracterizar a los diversos xenobióticos, tanto en sus características químicas como en sus acciones farmacológicas, para ser administradas de manera razonada según la intención de su uso. La farmacología especial se refiere al estudio de los grupos de fármacos que presentan propiedades afines a un órgano, aparato, sistema o tejido, o bien si se trata de grupos de medicamentos que sin tener semejanza química actúan para un mismo propósito. La farmacología experimental es un proceso de evaluación y desarrollo de los fármacos administrados en fase 1, animales, para identificar las posibilidades de su uso en especies más avanzadas y analizar de manera concluyente en las fases 2 y 3. Esto es un tanto similar, para no meterme tanto porque es de otro tema de vacunas, cómo se realizan estos, ¿no? Sabemos que hay distintas fases que se utilizan primero entre reacciones químicas, por así decirlo, en laboratorio, después ya se va a la siguiente fase, que se puede decir que es en animales, cómo ver sus reacciones adversas, ya que es un tanto similar el organismo de los animales con los humanos. Entonces esto a futuro, conforme vayan avanzando las fases, que incluye esta farmacología experimental, nos ayudan a saber qué posibles consecuencias, se pudiera decir, le pueden pasar a los humanos al consumir tal medicamento, tal crema, tal solución, y esto nos ayuda a reducir, experimentalmente en laboratorio, les ayuda a reducir a las farmacéuticas los mínimos peligros. Farmacología molecular. Esta va a estudiar la interacción íntima entre los compuestos químicos administrados y los componentes moleculares de los sistemas biológicos. La tecnología contemporánea nos ha permitido conocer con precisión cómo actúan los medicamentos y en muchas ocasiones por qué se obtienen determinados efectos. Esta es la base de la farmacogenómica y la terapia génica. La farmacogenética es el campo de la farmacología que estudia la relación de los factores genéticos con la variable respuesta a los medicamentos. La farmacogenética, a comparación de la farmacogenómica, es muy simple. La primera se podrá decir que es un medicamento para cierta población, por así decirlo, que sea característica. Hipertensión.
Según la valoración del médico, se puede decir que hay un medicamento que si el paciente tiene ciertos parámetros, ciertas características en el diagnóstico, está un medicamento que le puede servir a distintas personas. La farmacogenómica es solamente un medicamento específico para una persona. Esto ya es cuando se estudia lo que sabemos, el código genético. Y esto ya lleva algo de tiempo en el mundo, en los países más desarrollados en específico, que se aplica. La farmacología clínica es el estudio experimental de los medicamentos en el ser humano. La farmacología aplicada estudia las indicaciones, contraindicaciones, preparados, vías de administración, posología, incompatibilidades e interacciones. La cronofarmacología estudia los efectos de los fármacos en función de las características biológicas, temporales o ritmos biológicos, es decir, como los anticonceptivos hormonales o los antiácidos. La farmacoeconomía se refiere al estudio del costo de los medicamentos teniendo en cuenta el costo financiero de la enfermedad y el costo financiero total del desarrollo, la fabricación y la comercialización del fármaco. La farmacovigilancia es el estudio permanente de los medicamentos a corto, mediano y largo plazo, que determina su presencia en la clínica o bien su eliminación para ser sustituidos por otros mejores en función de la calidad de las respuestas de los individuos. La farmacoepidemiología es el estudio de los efectos beneficiosos y de los adversos de un fármaco sobre un gran número de personas. La farmacodependencia es el fenómeno clínico que se representa como consecuencia del uso repetido de algunos fármacos que propician el deseo, la necesidad y el síndrome de deprivación como círculo vicioso. Gracias por visualizar nuestros videos, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y compartirnos, para así poder llegar a más futuros colegas.